tardes para ti, amigo que está sintonizando la programación de IR Canal. Nuevamente te damos la bienvenida a esta tarde de adoración en donde nuestras familias se pueden reunir juntas para tributar honor al Creador de los cielos, de la tierra, del mar y todo lo que hay a nuestro alrededor. En esta hora especial te invitamos para que puedas prestar atención. Hemos preparado una programación especial para honrar a nuestro buen Dios y también que sirva de beneficio espiritual para cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir su sanción en esta hora. Querido Dios, una vez más, un grupo de tus hijos quiere pedirte perdón por los pecados cometidos, pero sobre todo la bendición para poder tener discernimiento espiritual y comprender lo que es preparado para nosotros a través del mensaje que ha de trazarse en esta tarde. Gracias por tu amor para con cada uno de los hermanos que ven la programación, en el nombre de Jesús. Amén. Es momento de disfrutar de cada una de las secciones y puntos que hemos diseñado para que tu espiritualidad pueda crecer y juntos nos mantengamos en adoración durante las horas que restan de este día de reposo. Bendiciones. Alabanzas. Testimonio. Comenzamos en el 2007, cuando fallece mi esposo por una enfermedad crónica. Decido, con la ayuda de Dios y con mis hijos pequeños, obviamente, mantenerme fiel, porque obviamente el ingreso, al fallecer él, pues el ingreso se vino hacia abajo. Pero decido continuar siendo fiel con el Señor, y entonces pues comenzamos solo con el diezmo, y posteriormente, como 3-4 años después,
en el plan de la diversidad personal y hasta el día de hoy pues practicamos también esa parte de ofrenda. Uno de mis hijos, el más pequeño, tiene una enfermedad crónica degenerativa. Él nació con esa enfermedad. Entonces, a los 5 años, ya yo era viuda, ya el ingreso era menor. Entonces tenía que viajar cada 2 meses de Villahermosa a la Ciudad de México, al hospital pediátrico. Y obviamente los gastos eran, aunque tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social, los gastos pues me rebasaban, ¿no? Y hubo muchas veces en que me vi tentada incluso a no devolver el diezmo, a no dar la ofrenda, pero con lágrimas en los ojos le dije al Señor, tú proveerás, y Él siempre lo hizo. Él no falla, fallamos nosotros, pero Él no. Dios nos ha dado como familia, porque somos 3 aquí, mis 2 hijos y yo. Dios nos ha dado salud, y es irónico decirlo, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿Tienes salud? Pues sí, mi hijo tiene salud porque te puedo contar que él desde que nació teniendo una enfermedad crónico-degenerativa que en lugar de mejorar va a empeorar o tendría que haber empeorado ya porque él te estoy hablando de que hoy tiene 18 años, pues de todo eso el Señor lo ha cuidado, o sea, nos ha dado salud porque finalmente somos una familia y si le da salud a él, me da salud a mí también, porque emocionalmente yo también estoy bien. Entonces, esa es la mayor bendición que el Señor me ha dado. Dios ha bendecido porque al dar salud, pues nos da trabajo, nos da fuerza, nos da ánimo, nos da de todo. Está por terminar la carrera de contaduría, el pequeño pues va a entrar también ya a la universidad. Y tenemos, en la parte de afuera tenemos una construcción pequeña y esa, en su inicio era para rentarlas, para apoyarnos un poco económicamente. Pero de repente Dios tiene otros planes. Entonces comienzan a venir algunas personas así de repente con mucha necesidad porque no tenían dónde vivir y comenzamos a prestarlo para vivir. La última persona que vivió ahí era una persona con insuficiencia renal. Vivió 1 año 6 meses en ese pequeño cuartito y sin cobrarle nada porque el Señor da y da para que des, no para que tú nada más lo quieras tener. Pues el trato que hice con Dios básicamente fue el de dar más allá del diezmo, que fue la ofrenda, y ni siquiera lo hice por la salud, que sería como que la prioridad, ¿no? Lo hice por sabiduría, para poder guiar a mis hijos correctamente. Y Dios me lo ha dado, porque hoy día son muchachos de bien, muchachos cristianos, muchachos educados, en el ámbito espiritual y en el ámbito académico también. En la tercera epístola del apóstol Juan, en el capítulo, solamente un capítulo, en el versículo 2, que dice que Él desea que seamos prosperados en todo, que tengamos salud, así como prospera también nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces, textos para mí claves, definitivamente. Pues yo les digo que no tengan miedo, que con el Señor no vas a perder nunca. Si te da las bendiciones, te las va a dar en abundancia. No esperes solo economía, no, el Señor te da más que eso. Te estoy hablando de que nos ha dado salud, que es algo que ni el más multimillonario, ni siquiera te digo que un multimillonario lo puede pagar. Entonces, definitivamente no tengan miedo, vayan confiadamente al Señor porque Él es el dueño del oro, de la plata y de todo lo que existe en esta maravillosa creación. Entonces no hay de qué temer. Es una invitación a que puedan ser fieles al Señor y esperen confiadamente a ver las bendiciones de nuestro Creador. Inspírate. A continuación, comprueba tu conocimiento. Bienvenidos a nuestro emocionante viaje de desafíos bíblicos. Pregunta número 1. ¿Cuál mujer fue jueza y líder de Israel según dice la Biblia? A. Jael. B. Débora.
C. Esther. Respuesta correcta, B. Débora. Y se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 4, versos 4 y 5. Pregunta número 2. ¿Quién reinaba en Judá cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén? A. David. B. Acaz. C. Joacim. Respuesta correcta. C. Joacim. Y se encuentra en el libro de Daniel capítulo 1, verso 1. Pregunta número 3. ¿A quién llamó Pablo, nuestro compañero de lucha? A. Apolo. B. Arquipo. C. Afía. Respuesta correcta. B. Arquipo. Filemón capítulo 1, verso 2. Pregunta número 4. ¿Qué le dolió en el alma a Pablo durante su viaje a Atenas? A. La promiscuidad del pueblo griego. B. La cantidad de ídolos en la ciudad. C. La falta de sinagogas. Respuesta correcta. B. La cantidad de ídolos en la ciudad. Hechos capítulo 17, versos 16 y 17. Pregunta número 5. ¿Cuáles discípulos le preguntaron a Jesús si podían hacer descender fuego del cielo? A. Juan y Jacobo. B. Pedro y Juan. C. Jacobo y Pedro. Respuesta correcta. A. Juan y Jacobo. Lucas capítulo 9, verso 54. Pregunta número 6. ¿Cómo se llamaba el rey de Israel que sacrificó en el fuego a su hijo? A. Joás. B. Acaz. C. Joacaz. Respuesta correcta. B. Acaz. Segunda de Reyes capítulo 16, versos 3 y 4. Pregunta número 7. ¿Cuál era el nombre de la única hija de Lea? A. Silpa. B. Dina. C. Raquel. Respuesta correcta. B. Dina. Y se encuentra en el libro de Génesis capítulo 30, verso 21. Pregunta número 8. ¿A cuál tribu pertenecía Saúl? A. Neftalí. B. Leví. C. Benjamín. Respuesta correcta. C. Benjamín. Y se encuentra en el libro de Primera de Samuel capítulo 9, verso 1. Pregunta número 9. ¿Cómo se llamaban los nominados para sustituir a Judas Iscariote? A. José, Barsabás y Matías. B. Pablo y Matías. C. Pablo y José, Barsabás. Respuesta correcta. A. José, Barsabás y Matías. Y se encuentra en el libro de Hechos 1:23. Pregunta número 10. ¿A quién llamó el apóstol Pablo el querido médico? A. Jesús. B. Demás. C. Locas. Respuesta correcta. C. Lucas. Se encuentra en el libro de Colosenses capítulo 4, verso 14. Gracias por unirte a nosotros en este fascinante viaje a través de las preguntas y respuestas bíblicas en Curiosidades Bíblicas. Si disfrutaste de este contenido tanto como nosotros, asegúrate de suscribirte, darle like y compartir este video para seguir explorando juntos las maravillas de la Biblia. Hasta la próxima, y que la sabiduría bíblica ilumine tu camino. Mensaje.
Gracias por acompañarme hoy en Escrito Está. Tú sabes que al principio de cada año muchísimas personas hacen resoluciones, promesas sobre lo que están decididos a hacer de manera diferente o mejor en el año nuevo. Y después de comer en exceso durante la temporada navideña, no es raro que las personas tomen decisiones sobre comer o no comer, o perder peso y hacer ejercicio. Y algunas personas prometen ahorrar más dinero y gastar menos. O serán más amables con su cónyuge o más pacientes con sus hijos. Pero esto es lo que sabemos. Muchas resoluciones de Año Nuevo no funcionan tan bien. Hay algo acerca de las promesas y nuestra capacidad para cumplirlas. Pero hoy te voy a hablar de algunas promesas que nunca fallan y que siempre se cumplen. De verdad, promesas que siempre se cumplen. Mantente en sintonía. Encontraron su esqueleto junto a un refugio improvisado en la playa, cerca de la rompiente de las olas en medio del Atlántico. Había tratado de sobrevivir solo en una isla desolada que se llama Ascensión. Al lado del cuerpo había un diario en el que estaban registrados los relatos más fantásticos de la historia de alta mar. Allí había un segundo Robinson Crusoe, que había esperado el rescate, pero en vez de ello había encontrado su propio infierno privado. En un momento más regresaré con el resto de la historia. Mientras tanto, toma tu Biblia y mantente en sintonía. Por orden del comodoro y los capitanes del velero Dutch, fui enviado a la costa el 5 de mayo de 1725 a la isla de Ascensión, lo cual me provocó gran temor e intranquilidad y me dejó sin esperanza de sobrevivir a menos que el Dios Todopoderoso sea mi protector. Así comienza el diario de un marino anónimo, donde relata una odisea de 4 meses. Un crimen terrible había hecho que las autoridades decidieron abandonarlo en esa isla desolada, con una cantimplora de agua, un hacha, una lona, una vasija y unas pocas cosas más. El hombre enseguida armó una carpa y comenzó a buscar alimento. Se sentía terriblemente abandonado, pero siguió trepando las colinas día tras día con la esperanza de divisar algún barco. A los pocos días se las ingenió para localizar una pequeña vertiente en medio de las rocas. También pudo cazar pájaros y tortugas para comerlos junto con algo de arroz que le habían dado. Pero cuando mayo se convirtió en junio y junio en julio, el agua comenzó a escasear en la isla. Y en una de sus exploraciones el marino vio algunas cabras monteses y las siguió hasta los piletones de agua que había entre las rocas. Pero también esa agua se agotó rápidamente y en poco tiempo no quedaba agua por ningún lado. El hombre tuvo que beber la sangre de las tortugas que mataba con el hacha y a beber agua del mar, aunque sabía que era mortal. Su última inscripción en el diario dice: «Me estoy convirtiendo en un esqueleto andante. Mi fuerza ha desaparecido por completo y ya no puedo escribir mucho más». Este marinero anónimo soportó un gran sufrimiento físico durante su penosa lucha para sobrevivir. Pero había un dolor mucho mayor dando vueltas permanentemente en su mente. Era algo que repitió todo a lo largo de su diario. Lo tenía por escrito. Era la culpa que lo estaba consumiendo. Escribió arrepentido: «La noche es un emblema de mis crímenes y cada amanecer renueva mi castigo». Más tarde exclamó en su diario: «Cuánto remordimiento sienten los miserables mortales que transitan con testarudez el vertiginoso laberinto de la vida y abandonan las beatas sendas de la justicia». En el aislamiento y la privación, la culpa del marino comenzó a cobrar voz y formas. Fue atormentado por maldiciones, blasfemas y viles expresiones que erupcionaban al morir la noche, allí en medio de la nada. Y comenzó a ver apariciones aterradoras. Aquella prisión en el vasto mar sin rostro impidió que fuera rescatado. Pasó las horas auscultando el horizonte en vano, hundiéndose cada vez más en la desesperación. Estaba solo en el universo y nadie vendría jamás a buscarlo. Al final el hombre sucumbió. Y las palabras de este hombre torturado por su pasado, su imborrable pasado, son inolvidables. Él escribió:
Mi crimen fue del color más negro, ni siquiera puedo imaginarme un castigo que hubiese podido expiar tan grande ofensa. Nada nos aísla tanto en este mundo como la culpa. El castigo que había recibido este anónimo prisionero sería considerado como muy cruel en nuestros días. Quizá también lo era en aquel entonces, pero nos da una ilustración gráfica de uno de nuestros problemas más profundos: la culpa, la ineludible culpa. En los últimos años, la psicología moderna ha tratado de librarnos de este problema crónico. Se nos ha asegurado que no somos peores que nuestro vecino, que, los sentimientos de culpa son solo sentimientos y que podemos elegir otro tipo de sentimientos. Se nos ha dicho que debemos aceptarnos tal como somos de manera incondicional. Y muchos libros que han tenido éxito de ventas promueven el sexo sin culpas, la autoindulgencia sin culpa, la asertividad sin culpa y buscar ser el número uno sin culpas a costa de lo que sea. Personas bien intencionadas han hecho los mejores esfuerzos para barrer con la culpa. Pero el mensaje que recibimos es que la culpa no es más que una equivocación. Bien, si es un error, es uno de los que continuamos cometiendo. La culpa no nos abandona por más que masajemos nuestra psiquis. ¿Por qué? Una de las razones principales es que continuamos tratando de atacar los síntomas en vez de ir a la raíz del problema. Queremos anestesiar los sentimientos desagradables en vez de enfrentar su fuente. Y así esos sentimientos continúan regresando vez tras vez. Quiero sugerirte que hubo un médico de las almas que atacó el problema a fondo, de raíz. Solo un hombre en la historia que pudo ofrecer una salida realista al problema de la culpa. Primero, veamos su diagnóstico. Lo encontramos en el Evangelio de Juan. Jesús le estaba señalando el problema básico del hombre a un fariseo llamado Nicodemo. Le dice en Juan 3, 19 y 20, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y con estas palabras, Jesús explicó por qué algunos hombres son condenados, aunque Él haya venido al mundo para salvarlos y no a condenarlos. Es porque las personas se apartan de la luz, de la verdad de Dios. Tienen temor de que la suciedad de su interior se revele o sea expuesta. Fíjate que el asunto no es cuánto bien o mal tenemos adentro. Se da por sentado que todos cometemos errores, todos hacemos cosas que nos hacen sentir culpables. El punto es cómo respondemos cuando llega la solución. Cuando Dios quiere hacer brillar su luz en nuestro interior, ¿le confesamos honestamente lo que hay allí o nos acurrucamos en un rincón? Nunca podremos arreglar el problema de la culpa hasta que reconozcamos que hemos pecado. Necesitamos sentirnos culpables. Todos quebrantamos la ley de Dios, la ley del universo. La culpa no es algo que podamos barrer debajo de la alfombra, no es un cartel que señala que estamos apartados de Dios, sino que nos señala la cura, la solución. Las personas tienen un problema crónico con la culpa cuando continúan ignorando las señales. La Biblia nos dice que todos estamos en una isla rodeados por un mar hostil. El pecado nos ha separado de Dios. Necesitamos que nos rescaten. Como lo comprendió con remordimiento aquel marinero anónimo en la isla de Ascensión, la paga del pecado es muerte. No podemos sobrevivir en nuestra isla inhóspita, necesitamos una reconciliación con Dios. Pero es justamente nuestro pecado el que nos aísla de Él. ¿Cuál es la solución a nuestro dilema? La respuesta es ilustrada de forma bellísima por uno de los viajes más épicos de la historia. Durante uno de los primeros viajes y exploraciones en el Océano Antártico en 1945, el barco de Sir Ernest Shackleton, el Endurance, impactó contra un témpano de hielo. La tripulación anduvo a la deriva durante días hasta que finalmente pudieron tocar tierra en la isla Elefante. Shackleton les ordenó a sus hombres que hicieran un campamento en un lugar donde pudieran conservar sus provisiones y trataran de sobrevivir al invierno que se acercaba. Pero pronto comprendieron que nadie vendría a rescatarlos. Nadie sabía dónde se encontraban.
Estaban totalmente apartados del mundo por el tormentoso y congelado océano Antártico. Solo había una posibilidad de rescate. Alguien tendría que cruzar ese océano hostil y conseguir ayuda. Y Shackleton comenzó a armar un bote ballenero de 7 metros para hacer un viaje. Eligió un grupo de 6 voluntarios. Tendrían que cruzar 1.200 kilómetros en un mar tempestuoso para llegar a una estación de balleneros noruegos que estaba en una isla llamada Georgia del Sur. Parecía una tarea imposible en un barco abierto en la época más tormentosa del año, pero Shackleton se puso en marcha con sus hombres. Durante días se acurrucaron bajo una lona, apretujándose unos junto a otros y manteniendo la nave inclinada en medio del fiero oleaje, mientras oraban para que los vientos no arrancaran la pequeña vela. Soportaron un frío que hacía estremecer los huesos, bolsas de dormir congeladas, agua helada corriéndole por las espaldas, hambre y sed. Pero 14 días después, cuando todos estaban casi muertos por la exposición a las condiciones climáticas y la sed, divisaron los riscos oscuros de Georgia del Sur. Shackleton lo había logrado. Y pronto saldría un barco al rescate del resto de los hombres que estaban varados. Cuando Dios miró nuestra condición y vio que estábamos aislados en nuestra isla, valga la redundancia, rodeados por el infinito mar del pecado, hizo algo. Se lanzó él mismo a ese mar hostil. Tomó la asesina y helada vastedad del pecado en su humanidad. Ven conmigo a un rocoso jardín que se llama Getsemaní. Jesús está orando en agonía, plenamente consciente del suplicio que le espera. ¿Se someterá voluntariamente al horror de la cruz? ¿Se arriesgará a lo impensable, a la impensable separación eterna de su Padre? Cristo solo y postrado en el Getsemaní fue un poco como Shackleton cuando se aventuró en el océano Antártico. Para llevar su pequeño bote a destino casi padeció la muerte. Pero era la única forma en que podía salvar a sus hombres. Jesús también comprendió que había una sola manera de salvar a la humanidad del castigo del pecado. Tenía que absorber la sentencia de la muerte en su propio cuerpo. Tenía que tomar sobre sí las agonías del infierno. Entonces, con labios temblorosos, el Salvador dijo: «No se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya». Oye los pasos de la turba que se aproxima. Sus antorchas titilan en la oscuridad. Judas se acerca a Jesús y le dice: «Salve, Maestro», y lo traiciona con un beso. Y de pronto el divino Hijo de Dios es empujado hacia la turba. Escupen su rostro, tiran de su barba, le dan una bofetada que sacude su cara. Este es aquel cuyo nombre los ángeles transportan a las galaxias remotas cantando: «Santo, Santo, Santo». Este es aquel que colgó los mundos en el espacio. Pero ahora una turba cruel, sudorosa y blasfema, lo toma en sus manos ásperas. Acompáñame ahora a la sala de juicio en el palacio de Pilato. Se presentan falsos testigos para acusar al Hijo de Dios. Lo insultan y se burlan de él. El Cordero de Dios, inocente y sin mancha, es sentenciado como un criminal culpable. Es condenado por pecados que nunca cometió, para que a mí se me pueda quitar mi bien merecida culpa, porque de eso se trata. Es juzgado y sentenciado para que yo pueda ser juzgado y absuelto. Ahora acompáñame al patio de Pilato. Un musculoso soldado romano levanta su enorme brazo. Escucha el chasquido del látigo. Mira cómo desgarra la espalda de Jesús y la sangre comienza a manar. Muchos habían pasado por ese tormento porque lo tenían bien merecido. Jesús, en cambio, aquel que existía con el Padre desde la eternidad, aquel que es adorado por incontables ángeles, fue herido por nuestras transgresiones, tal como lo predijo el profeta Isaías. Fue quebrantado por nuestras iniquidades. Recibió los golpes que debíamos recibir nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, como dice la Escritura, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Acompáñame ahora a la colina del Calvario. Una corona de espinas está clavada en su cabeza
Introducen clavos en sus manos y sus pies para sujetarlo a una cruz. Levantan el instrumento de ejecución y lo dejan caer de un golpe dentro de un pozo. Los tejidos y los tendones y los músculos se estremecen. Sus miembros se salen de las coyunturas. Siente que se está sofocando. Pero aunque pueda parecer extraño, esta tortura física fue opacada por algo peor. Otra clase de dolor consumió a este hombre solitario. Lo escuchamos en su momento más oscuro. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en esos momentos Jesús experimentó lo más terrible, la eterna separación de Dios. Y mientras sufría, su humanidad no podía ver más allá de la oscuridad de la tumba, no podía verse saliendo victorioso en la resurrección. Pero aún así, estaba dispuesto a ir a la tumba, aunque nunca saliera de ella. Lo hizo para que tú y yo podamos estar con su Padre para siempre. Jesús estuvo dispuesto a abandonar su lugar en el cielo para que tú y yo podamos sentarnos en su trono. No puedo imaginar un amor tal. No puedo comprender la inmensidad del sacrificio de Cristo. Solo puedo maravillarme con estas escenas que hacen tan vívidas las palabras de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero de vez en cuando, aquí, en nuestro planeta oscurecido por el pecado, tenemos una pálida vislumbre del verdadero significado de este sacrificio. El 3 de febrero de 1943, el SS Dorchester fue torpedeado en el Atlántico Norte. Este buque de transporte, lleno de soldados norteamericanos, comenzó a hacer agua rápidamente y a inclinarse a estribor. A bordo todo era caos. La radio se había descompuesto. Los hombres corrían por la cubierta a borde del pánico. Muchos se habían tirado al agua sin los chalecos salvavidas. Los botes salvavidas estaban sobrecargados y zozobraban. Las balsas se fueron a la deriva sin que nadie pudiera abordarlas. Y más tarde los sobrevivientes testificarían que había una pequeña isla de orden en medio de toda esa confusión. Y era donde estaban los 4 capitanes, en el lado del barco que se estaba hundiendo velozmente. George Lansing Fox, un pastor de un colegio de Chicago. Alexander David Good, un rabino de New York. Clark Poring, un ministro de Schenectady, Nueva York. Y John Washington, un sacerdote de New Jersey. Los capellanes guiaban a los hombres con toda calma hacia donde estaban los botes salvavidas. Distribuían los chalecos sacándolos del armario y ayudaban a los hombres que estaban en un costado paralizados por el terror. Y uno de los sobrevivientes recuerda haber escuchado el ruido de cientos de hombres que lloraban, rogaban, oraban y juramentaban. Pero en medio de todo eso, los capellanes hablaban palabras de ánimo y confianza y decían: vengan muchachos, entran en el bote. Este testigo contó, sus voces eran lo único que nos mantenía en acción. Y cuando se terminaron los chalecos salvavidas, los 4 capellanes entregaron los suyos propios. Uno de los últimos hombres en abandonar la cubierta cuando el barco se iba a pique miró hacia atrás y vio a los capellanes de pie con sus brazos entrelazados y apoyados contra la cubierta que se hundía. Sus voces resonaban a través de las olas, orando en latín, en hebreo y orando en inglés. Uno de los marineros dijo: fue lo más maravilloso que he visto en mi vida, o que espero ver alguna vez, de este lado del cielo. Amigo y amiga, de este lado del cielo, debemos callar sobrecogidos y contemplar a aquel que se hundió con el barco por nosotros. Aquellos capellanes estuvieron dispuestos a hundirse en las aguas heladas y oscuras del Atlántico Norte para que otros jóvenes pudieran vivir. Jesús estaba dispuesto a desaparecer para siempre en la oscuridad de la tumba si era necesario, para ofrecerle a todos los seres humanos la vida eterna. Jesús está en la cubierta de nuestro barco que se hunde y te entrega un chaleco salvavidas en este mismo momento. Él hizo su decisión, sabiendo que se hundiría con el barco, pero quiso asegurarse de que cada uno de nosotros tuviese un salvavidas.
El versículo más conocido de la Biblia nos dice, y tú lo sabes de memoria, repitámoslos por favor, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa es para todo aquel, rico, pobre, joven, viejo, todos. Tanto si eres bueno como si eres malo o si estás entre medio. Necesitas un chaleco salvavidas, amigo y amiga. Y Jesús te lo está entregando, se lo entrega a todo aquel. No tienes que perecer en el mar helado, aislado del Padre. Gracias a Dios, no tenemos que cargar con nuestras culpas como aquel torturado marinero en la isla de Ascensión. No podemos expiar nuestros pecados. No podemos arreglar nuestras equivocaciones, pero el castigo ya ha sido pagado. La vastedad del mar del pecado fue cruzada y el rescate está a nuestro alcance. Desde la cruz, Jesús nos puede decir, no necesitas perecer, puedes tener el don de la vida eterna. Ven a mí y confiesa tus pecados. Acepta mi rescate. He recorrido un camino tan largo, he pasado por tantas cosas para hacerlo. Acepta el don de la gracia sorprendente que Salvador nos ofrece. ¿No quisieras ahora mismo, al cerrar este programa, inclinar tu rostro a Dios en gratitud mientras oramos? Padre Celestial, estamos cansados de tratar de sobrevivir en nuestra pequeña isla. No podemos manejar nuestras culpas solos. No hay remedio para la enfermedad de nuestras almas. Pero venimos a la cruz donde creaste la solución a tan alto costo. Gracias por ser el puente que nos permite atravesar el mar asesino del pecado. Gracias por el don de la gracia. Gracias por entregar tu cuerpo para que podamos cruzar seguros hasta los brazos de nuestro Padre. Gracias por alcanzarnos con tu gracia. Gracias por el perdón y la reconciliación y la aceptación que nos has dado. Colocamos nuestra fe en ti como nuestro Salvador y Señor. Te dedicamos nuestras vidas a ti. Gracias por tomarnos ahora mismo tal como somos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Jesús, deseo saber más de su gracia, conocer más de su salvación, gozar más de su dulce amor, gustar más. Quiero amarle, más quiero honrarle, su salvación gozar, más de su dulce amor gustar.
discriminación no es un asunto que ataña a las leyes gubernamentales, no es asunto de cultura. Se trata de la violación de la ley de Dios. Si creemos que cada creyente individual está en Cristo Jesús, ¿qué importancia pueden tener las diferencias exteriores? Algunos hablan palabras acerca de la unidad en Jesucristo, pero cuando un niño blanco tiene que sentarse frente a un niño negro en la escuela, se olvidan de todo. Algunos hablan con dulzura acerca del amor inconmensurable de Jesús, pero cuando una familia de otra nacionalidad se muda a la casa de al lado, las cosas son diferentes. Todos tenemos un Padre en los cielos, un Padre que ama a cada ser humano como un hijo por el cual Cristo murió. O nos aferramos a nuestros prejuicios o nos aferramos al Evangelio de Jesús. Tomemos la decisión de aceptar a los demás así como Dios nos acepta en Cristo. ¿Sabes que Jesús enseñó que debemos perdonarnos los unos a los otros en la misma manera en que Él nos perdona? Cristo nos perdona libremente y sin reservas. Y cuando perdonamos libremente, las puertas de nuestro corazón se abren para la sanidad. Solo ahora podemos traer nuestros sentimientos a Dios. Podemos traerlos a Él porque Él es el sanador de heridas. Él es aquel que fue herido por nuestras rebeliones y maltratado por nuestras iniquidades. Cualquiera sea el trauma doloroso que te persiga, Él puede cargarlo. Él ha soportado cargas más pesadas. Comparte esa herida secreta con tu Padre Celestial, el sanador de las heridas, aquel que simpatiza con tu debilidad. Su garantía es ciertísima y nosotros podemos saber eso hoy, ahora mismo. Ciertamente tenemos un hogar en sus brazos eternos. Amigo y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos. Que en esta nueva jornada puedas tener la seguridad que hay un Dios que te ama, hizo y hará lo imposible para salvarte. Y lo que más anhela es tu felicidad eterna. Que la paz del cielo te acompañe donde quiera que vayas hoy, sabiendo que no estás solo o sola. Hay un Dios personal que hoy guiará tus pasos si se lo permites. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con estas palabras en mente nos despedimos de la programación de hoy y de cada uno de ustedes, esperando que el Señor les continúe bendiciendo el resto de esta semana. Saludos a ustedes y a sus familias. Sacrificio perfecto de nuestro Salvador Jesús, quien vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Con su gracia nos redime y nos llena de su paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió
damos gracias por su eterno regalo de gracia inmerecida que recibimos hoy. No dudes, hermano, de buscar a Cristo, pues en Él encuentras paz y seguridad. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy vengo ante ti, Jesús, para darte las gracias, para darte las gracias, oh buen pastor. Tu sacrificio perfecto nos da la paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Sumérgete en este libro revelador que te guiará con maestría desde los fundamentos hasta una conexión profunda con lo divino. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Inicia tu viaje espiritual hoy mismo con Cómo orar desde cero. ¿Deseas dominar tu carácter y tus emociones? Te invitamos a comprar el libro Domina tus emociones con sabiduría, una guía práctica de inteligencia emocional. Búscalo en las tiendas de Amazon.com. Te dejamos el enlace en la descripción del video.